Y más que nada es ahora sí que una exhortación de parte de Juan hacia nosotros, para poder nosotros caminar, ¿verdad?, en lo que es la verdad y el amor también. Como nosotros sabemos, el apóstol Juan es conocido por ser el apóstol del amor. Entonces vamos a orar primero antes de comenzar. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que me regalas, Señor, el privilegio que es poder pararme aquí, Señor, y compartir lo que tú haces en mi vida primeramente, Señor. Lo que tú me muestras a través de la palabra, Señor, por medio de tu Espíritu. Que ahora te pido, Señor, que me quites a mí, Padre, que sea tu Santo Espíritu hablando, que lo que voy a compartir, Señor, llegue a los oídos de mis hermanos presentes, Señor, en la manera que tú quieres que ellos lo reciban. Los pongo en tus manos, Señor, me pongo en tus manos, Señor, y haz lo que tienes que hacer, Padre. Te doy gracias por tu palabra, Señor, y por lo que vas a hacer en este día. Por las personas que todavía no llegan, Señor, que lleguen tarde, por favor, sé tú con ellas, Padre, y tráelas con bien hasta este lugar, para que también puedan recibir lo que tú tienes el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, básicamente lo que nos va a enseñar la segunda carta del apóstol Juan, nos va a preparar para no ser engañados y poder caminar en amor y en verdad, ¿verdad? O sea, cuando nosotros estamos listos para caminar en el amor y en la verdad, no seremos engañados tan fácilmente. La fecha de esta escritura es básicamente similar a la primera carta de Juan, la cual él compartió, el pastor ya ha estado compartiendo con nosotros, que data más o menos entre el año 85 y 96 después de Cristo. En su primera carta, Juan nos revela cómo ciertos falsos maestros se han alejado de la iglesia y han estado trayendo herejía, ¿verdad? Sabemos que está lo que es el gnosticismo, que dice que Jesús tiene que ser espíritu y él no pudo haber venido en la carne. ¿Por qué razón? Porque la carne es mala. Pero en primera de Juan 2:19, Juan dice lo siguiente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si se hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La segunda carta de Juan habla de algunos problemas relacionados con los falsos maestros, ¿verdad? Estos son personas que vivían de viaje en viaje a expensas de los creyentes. Si nos damos cuenta, incluso eso sigue sucediendo hasta hoy en día. Y la razón por la cual las cosas suceden de esta manera es porque las personas no se nutren lo suficiente en la palabra de Dios como para poder discernir. El gnosticismo alegan ellos, ¿verdad?, que tienen un conocimiento especial. Y ese conocimiento especial es básicamente eso, ¿verdad?, que es imposible que Jesús haya venido en la carne porque la carne es mala. Por lo tanto, él tuvo que haber venido en espíritu. Juan, quien es conocido como el discípulo amado, probablemente escribió sus 3 cartas en los últimos años de su vida. Y lo más seguro es que fue quizás en Éfeso, basado en lo que muchos estudiosos dicen. En su primera carta, Juan advierte a los creyentes de no ser engañados por las falsas doctrinas que se estaban desarrollando, no muy diferente de hoy en día. Hoy en día nosotros también tenemos falsas doctrinas afuera, las cuales están lastimando la verdadera doctrina del Señor Jesús. Y esas doctrinas que incluyen, ¿verdad?, la doctrina de la prosperidad, que la manguera santa, que el chicle santo, que la sal santa, que los muéganos, los confitones, en fin, tantas tarugadas, con el perdón de la palabra, que se practican hoy en día por ignorancia. Y esa ignorancia proviene de no estar nutriéndonos nosotros de la palabra del Señor. Por eso es que las personas son fácilmente engañadas hoy en día. Una de las instrucciones prácticas de primera de Juan incluyen amonestaciones para que los creyentes caminen en la luz y la justicia, ¿verdad? Nosotros somos justificados de parte del Señor y por lo tanto tenemos que ser luz al mundo. Nosotros somos la sal del mundo. Pero en el momento que nosotros empezamos a compartir doctrinas extrañas que ya no van de acuerdo a la palabra, pasamos a ser falsos maestros. Y hay de las personas que hacen esto. ¿Por qué? Porque son ciegos guiando a ciegos. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y debemos de tener mucho cuidado con ello. Por otro lado, segunda de Juan continúa mostrando él su preocupación y nos advierte sobre esas personas que no enseñan la verdad en Cristo. Pero también a la misma vez nos habla del gozo que hay para los que caminan en la verdad, los que confían en Jesús para salvación. Y debemos de vivir en amor y en obediencia. Son dos cosas que van a la par, van de la mano, el amor y la obediencia. Nosotros, si vivimos bajo estas cosas, no podremos ser engañados tan fácilmente.
Hay palabras claves las cuales nos ayudan a comprender más a fondo la carta de Juan. Por ejemplo, en primera de Juan, nosotros vimos que él habla sobre el compañerismo, la comunión, el conocimiento y el amor. Mientras tanto, segunda de Juan nos muestra lo que es la verdad y el caminar. Dos cosas muy importantes, y mientras vamos a estudiar esta carta, quiero que mantengan su mente en esa parte. La verdad y el caminar. Es imposible que nosotros podamos caminar derechos si primeramente no conocemos la verdad. Cuando nosotros conocemos la verdad, podemos caminar confiadamente. En estos 13 versículos que vamos a ver, nos enseñan las siguientes cosas. La primera es que los anticristos ya están en el mundo y procuran engañarnos. Todos lo sabemos, ¿verdad? Lo vemos constantemente como las personas son engañadas, separadas de la verdad, y la verdad da tristeza. Es algo que a nosotros debería de dolernos, y nosotros tendríamos que ir a buscar a esas personas, presentarles la verdad tal y como está en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser engañados. También nos enseña la obediencia y el amor como dos cosas inseparables. Es imposible que tú digas vivir en amor si no obedeces. No se puede. O es imposible que tú digas obedecer, pero no conoces lo que es el amor. Porque si tú dices obedecer, pero no conoces lo que es el amor, faltarías a uno de los más grandes mandamientos. ¿Cuál es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque mostramos que en realidad Jesús no está en nuestro corazón. Si un cristiano apoya actividades idólatras, este está tomando parte de la maldad. Y también lo vamos a ver en esta carta. Otra cosa que vamos a ver es que hay un gran gozo para quienes ayudan a otros a crecer en la verdad. Cuando nosotros nos acercamos a una persona que no conoce del Señor y tú miras que esa persona recibe al Señor, ¿qué sientes en ti? La verdad es algo inexplicable. Yo lo pude experimentar ahora que fuimos a México, que vi a mi cuñada recibir al Señor. Fue algo que me cambió por completo. El evento que apenas tuvimos, como compartía nuestro hermano, ¿verdad? 3 personas recibieron al Señor. Pero les digo una cosa, si tan solo una persona, se hubiese levantado, todo vale la pena. Porque el mismo Señor, que es lo que dice la palabra, en el cielo hay fiesta por un pecador arrepentido. Cuanto más nosotros, cuando vemos a una persona acercarse a los pies de Cristo, todo eso fue específicamente algo que preparó el Señor para ellos, para poderlos traer a Él. Versículo 1 al 3 nos va a mostrar lo que es básicamente un saludo común de parte de Juan. Versículos 4 al 6 nos animan a caminar en obediencia, que es lo que les decía hace rato. Y versículos del 7 al 11, el evitar a los falsos maestros. Y por último, del 12 y el 13, él muestra su deseo de estar rodeado de hermanos y convivir con ellos. Básicamente como hoy en día, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cada vez que nosotros tenemos nuestros convivios, yo me gozo. Ahí viene uno pronto, el 31, ¿verdad? Donde los años pasados no he podido estar aquí por otra cosa, pero este año estoy esperándolo como que quiero estar con ellos. ¿Por qué? Porque nos juntamos y es algo que no se puede explicar. Cuando de verdad el amor de Dios está entre los hermanos, ¿qué es lo que sucede? Tú puedes ir a cualquier lado del mundo y si esa persona es cristiana, te recibe como si ya lo conocieras de años. Nosotros hemos estado, por ejemplo, en Rosarito, Ensenada, unos cuantos hermanos de aquí también han ido, personas que nosotros ni conocíamos, y vieran el cómo nos recibieron, con un amor como si nos conociéramos de años. Pero eso es algo que solamente es un privilegio para aquellos que conocen del amor de Dios en sus vidas. Y de verdad es algo tan bonito el poder convivir entre cristianos. Con esto en mente, vamos a leer lo que tiene Juan para nosotros. Primero vamos a leer los 13 versículos parejos para poder agarrar lo que es todo en conjunto, y después iremos versículo por versículo para ver qué es lo que tiene Juan para nosotros. Entonces, acompáñenme a leer en segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento,
sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en el amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que confiesan que Jesucristo no ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel ni tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Y como podemos ver, ¿verdad? Hay tanta enseñanza que nosotros podemos aprender de estos 13 versículos. Y me van a ver que voy a hablar bien rápido, porque en realidad es demasiado lo que tengo que cubrir. Y el tiempo apremia. Entonces, nada más lo único que yo les pido es traten de seguirme, ¿ok? En el versículo 1 dice: el anciano, la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Lo primero que notamos es que él se refiere hacia él mismo como ¿qué? Como el anciano. Ahora, ¿por qué como el anciano? En esos entonces sabemos que todos los apóstoles habían padecido, habían muerto, habían sido ya eliminados, y el único que quedó vivo hasta la vejez, ¿quién fue? Juan. Por lo tanto, esa era una carta que él usaba bastante para decir: hey, recuerden, yo anduve caminando con el Señor, sé lo que estoy diciendo, no los voy a guiar por un mal camino, voy a compartirles la verdad. La palabra elegida es algo bien importante que nosotros tenemos que comprender, ¿verdad? Hay muchas especulaciones en cuanto a ello cuando dice a la señora elegida, ¿verdad? La Biblia no habla al respecto, pero cuando nosotros vamos al original y miramos el significado de esa palabra es eclectos. Y eclectos básicamente lo que significa es que ha sido seleccionado o seleccionada, escogido o escogida para una tarea en particular. Dependiendo de cómo el contexto se lleve en lo que estamos leyendo, podemos saber si se refiere a escogidos por Dios o escogidos para una tarea en especial. Esta vez en particular, cuando dice a la señora elegida, se refiere a una persona, pero también a la misma vez puede estar hablando de una iglesia figurativamente. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios dice que donde hay dos o más congregados en su nombre, Él está ahí. Entonces, esta carta en parte también es dirigida hacia nosotros. Una de las razones por la cual se usa eclectos, escogido, si lo pensamos de esa manera, es: ¿tú qué has sido? Escogido, has sido elegido. Y es un privilegio el que Dios personalmente haya dicho: este me pertenece. Pero ahora, basado a eso, nosotros tenemos una tarea muy importante. Y esa tarea es precisamente estudiar la palabra del Señor para ayudar a aquellas personas que están siendo guiadas en doctrinas erróneas y para traer a los pies de Cristo a personas que aún no conocen la verdad. Cuando dice a quienes amo en la verdad, se refiere al tipo de amor que solo puedes dar cuando verdaderamente has aceptado a Jesús de todo tu corazón. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Cada vez que nosotros en la palabra de Dios encontramos la palabra verdad y lo vemos en el contexto de esto, se está refiriendo al Señor Jesús. A causa de la verdad, versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Quiere decir que cuando nosotros aceptamos a Jesús de todo nuestro corazón, Él permanece en nosotros, la salvación no se pierde. Y esto lo vamos a estar viendo conforme nosotros vamos a través de la palabra del Señor. Cometiste un error, ni modo, no te preocupes, tenemos un juez que nos perdona y nos limpia de todo pecado. Y una cosa que me encanta también en ese versículo es cuando dice que permanece para siempre con nosotros. No solamente en esta vida, sino en la vida que viene. Ahora,
A causa de esa verdad que permanece en nosotros, ¿qué obtendremos? Versículo 3. Dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre, el Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Okay. En esta verdad, hay tres palabras que tenemos que entender y grabárnoslas en nuestra mente, que son amor, gracia y misericordia. Si no comprendemos el tamaño del amor de Dios por nosotros, nunca podemos amar como Él nos ama. Es imposible. No se puede lograr si no has comprendido el sacrificio que Él mismo hizo por ti y por mí, e incluso por aquellos que aún todavía no lo reciben. Juan 3:16 es la muestra más grande de amor que nosotros conocemos de parte de Dios para con nosotros. ¿Y qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchas veces nosotros lo tomamos a la ligera y pensamos que es un cuento de hadas. Y no porque lo pensemos, sino porque nuestras actitudes hablan al respecto, de verdad, si nosotros hemos creído o no. Y Juan nos va a exhortar sobre estas cosas. También, cuando nosotros entendemos el sacrificio que Dios hizo, podemos entender lo que es la gracia de Dios. Y la gracia básicamente es un regalo inmerecido que tú y yo hemos recibido. Efesios 2:8-9, ¿qué es lo que dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que en otras palabras, tú no puedes hacer absolutamente nada para recibir la vida eterna. Dios de antemano ya te la puso ahí. Lo único que tú tienes que hacer es tomarla. No hay un sacrificio que tú puedas hacer. Es el simple hecho de creer. Pero ¿cómo puedes creer si no lees, si no escuchas, si no estudias? Es imposible que tú lo puedas creer. Y la otra que tenemos es la palabra misericordia. La palabra misericordia se repite 69 veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón se repite tantas veces? Porque es algo tan importante para nosotros como cristianos el poder vivir en el día a día. Si nosotros no practicamos la misericordia, estamos mostrando que el amor de Dios no está en nosotros. Tú no puedes tener misericordia hacia una persona si primeramente no has comprendido eso y si no lo has vivido. Jesús mismo, hablando sobre esto de la misericordia, les voy a leer 3 versículos y Él mismo nos va a mostrar lo que significa. En Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En otras palabras, tú quieres recibir misericordia de parte de las personas, que tienes que hacer? Dar misericordia también. Si tú no das misericordia, es imposible que tú recibas algo que no puedes dar. Dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Quieres amor? ¿Qué tienes que hacer? Da amor. ¿Quieres que te llamen? ¿Qué tienes que hacer? Llama. ¿Quieres que te busquen? ¿Qué tienes que hacer? Busca. Es un patrón que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. Esto incluye también en el perdón, ¿verdad? Pedro, cuando se le acerca, ¿qué le dice? Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 7. Uno de mis versículos favoritos que alguien me enseñó. ¿Verdad? Dice, 7. No te digo 7, sino 70 veces 7. Y 70 veces 7 es 7 por 7 por 7 por 7, que es un número infinito. Quiere decir que si una persona viene y te ofende, ¿qué es lo que tienes que hacer? Perdonarlo. Pasan 2 horas, viene y te vuelve a hacer lo mismo, ¿qué debes de hacer? Perdonarlo. Porque a través del perdón nosotros mostramos la misericordia para con las personas. Y si tú quieres recibir misericordia de parte de Dios, tienes que hacer exactamente lo mismo. La palabra de Dios, Jesús también hablando, ¿qué es lo que dice? En verdad te digo que si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, mi Padre que está en los cielos no perdonará las tuyas. Y cuando nosotros no perdonamos, ¿qué es lo que sucede? En realidad, vamos a ser sinceros, no somos cristianos. ¿Por qué? Porque no has entendido el perdón de Dios. Pero cuando de verdad tú has entendido el perdón de Dios y su amor, es fácil perdonar. ¿Te obliga a tener una relación estrecha con la persona nuevamente? No. Tú puedes perdonar, puedes seguir amando a la persona, pero no estás obligado a tener una relación como era antes. ¿Por qué? Porque la relación ya fue dañada. Pero sí es posible amar a una persona y no tener esa relación con él. Ejemplo más sencillo que tengo. Alguien que no ha recibido al Señor. ¿Dios lo ama?
lo ama. Porque Él mandó a su Hijo a morir por todos. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona para experimentar ese amor? Venir a los pies de Cristo y profesar con su boca que Él es el Señor. Mateo 9:13 dice: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese versículo es bien claro, no se necesita explicar, ¿verdad? El Señor, ¿a quién vino a llamar? A los pecadores. Nosotros estuvimos ahí un día. Ahora, nosotros ya estamos aquí. ¿Cómo nos va a buscar Él? Si ya le pertenecemos, ¿verdad? Pero ahora Él nos usa a nosotros para poder alcanzar a aquellos que todavía no conocen de Él. Mateo 12:7 dice, y una vez más lo vuelve a decir: y si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿A qué va con esto? Hay tres palabras que son muy comunes entre todas las personas, cristianas y no cristianas. Yo creo que, yo pienso que, y yo siento que. Cuando nosotros nos enfocamos en esas palabras, ¿qué es lo que sucede? Estamos condenando a una persona en nuestro propio ver, en el que yo creo, yo siento y yo pienso. Y eso es un gran error que nosotros cometemos, porque entonces quiere decir que no hemos entendido la misericordia. Si nosotros estamos viendo a una persona que está pasando por esa situación, nuestro deber como cristianos es ir a esa persona y decirle: ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Estoy notando que está pasando esto. ¿Estás bien? Oírlo de sus propios labios y no asumir. Cuando nosotros asumimos algo, ¿qué es lo que produce? Un mal sentir en nuestro corazón. Y eso, a la vez, pasa a ser un pecado. ¿Por qué? Porque estamos condenando a alguien. Entonces, es importante que nosotros sepamos lo que es la misericordia y practicarla. ¿Por qué razón? Estas tres cosas, el amor, la gracia y la misericordia, son cosas que nosotros debemos de practicar con nuestro prójimo diariamente, no nada más cuando nos conviene. Porque así mostramos, que en realidad Jesús es el Señor de nuestras vidas. Cuando mostramos cualquier cosa contraria a esa, solamente mostramos que en realidad el Señor en realidad no es nuestro Señor. Porque si Él fuera nuestro Señor, obedeciéramos lo que Él nos está mandando. Versículo 4 dice: y mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Nuevamente, nos vuelve a recalcar ¿qué? El amor. ¿Cuántos de aquí son padres? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Muchos de nosotros venimos a los pies de Cristo ya cuando éramos adultos. Muchos quizás son cristianos de cuna. Pero ¿qué es lo que pasa cuando venimos a los pies de Cristo ya mayores y nuestros hijos son grandes? A veces es muy difícil que ellos puedan llegar a los pies de Cristo también. Si notamos, Juan hace énfasis en esa parte. Dice: y me regocijé que he hallado a todos. No, dice: algunos de tus hijos andando en la verdad. O sea que nosotros tenemos una tarea muy importante. ¿Por qué razón? Hay dos razones por las cuales un niño, un joven se puede separar de la verdad o no puede caminar en la verdad. La primera es por decisión propia. ¿Cuántos forzaron a ustedes a venir a los pies de Cristo? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Si no, no estuvieran aquí. Fue una decisión que nosotros tuvimos que tomar, de decir: yo te amo por lo que tú eres. Pero cuando es a los jóvenes, ¿qué es lo que pasa si ellos no están viendo ese amor en la casa? ¿De verdad tú crees que ellos van a venir a los pies de Cristo? No, mira cómo son y no, sácate, que yo qué voy a andar haciendo eso. Es imposible. Ahora, con esto no quiere decir que no va a haber problemas en el matrimonio. Los va a haber. Pero nuestra tarea que tenemos es que dar lo mejor de nuestra parte para que nuestros hijos vivan en casa lo que tienen que vivir en la iglesia. Esa es una tarea muy fuerte que tenemos como cristianos. Si nosotros no vivimos y no somos la misma persona en la iglesia, en la calle y en la casa, de verdad hay que ponernos a cuentas. A mí, los que me conocen, así como me ven de loco, ¿verdad? Los que no me conocen, mi nombre es Santiago, perdón que no me presenté. Pero los que me conocen, ¿verdad? Saben que así como yo estoy de loco aquí en la iglesia, soy de loco en la casa, soy de loco en la calle. Soy yo porque esta es mi esencia que el Señor me ha regalado. Pero ha cambiado muchas cosas en mi vida.
Y yo le doy gloria a Dios por ello. De la misma manera, todo lo que el Señor ha cambiado en tu vida desde que viniste a sus pies, es momento de ponerlo en práctica. El mandamiento de amarnos los unos a los otros está desde el principio. Cuando uno de los intérpretes de la ley pregunta a Jesús, y vamos a ver en Mateo 22, versículo 36 al 40, le dice lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, si nosotros queremos demostrar que somos cristianos, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Amor. Si nosotros no mostramos amor, mejor ni digas que eres cristiano, porque te vas a arriesgar a que te digan, y eres cristiano, y vas a la iglesia, y es que lees la Biblia, y ve lo que estás haciendo. Y les digo una cosa, da vergüenza. No lo digo por ustedes, lo digo por mí, porque a mí me la aplicaron varias veces y me daba vergüenza, no hallaba dónde meter la cara. Pero también Dios usa esas situaciones para mostrarte qué es lo que tienes que cambiar en tu vida, y también debes de dar gracias a Dios por ello. Aquí depende de qué tan doloroso quieres tú que sea tu cambio. ¿Quieres que sea sin dolor? Bueno, hazlo por tu voluntad. ¿Quieres que te duela? Bienvenido al club, ¿verdad? Atente a las consecuencias, porque no son bonitas y duelen. Con esto sabemos que el amor es el cumplimiento de la ley. Ahora, hay un versículo que me gusta también, simplemente lo voy a compartir para demostrarles que en efecto ese mandamiento de amar a nuestro prójimo está desde el principio. ¿Okay? Y este mandamiento dice lo siguiente, es en Levíticos 19:18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Y enfatiza el yo, Jehová. En otras palabras, no te lo está diciendo cualquier mequetrefe, soy yo. Pero una cosa que me gusta ahí, dice: no guardarás rencor ni te vengarás. Cuando alguien comete un error contra nosotros, ¿qué es lo más común que tendemos a hacer? Me la paga la salida. Al ratito nos arreglamos. ¿Te fuiste así? ¿Me hiciste eso? Pues si tú no cambias, yo no cambio. Si tú gritas, ¿qué crees que voy a hacer yo? Te voy a gritar más fuerte. Lo único que muestra es que no amamos a nuestro prójimo y no estamos siguiendo el mandamiento que el Señor nos dejó desde el principio. Ahora Juan nos explicará lo que es el amor y veremos que es como un círculo. ¿Okay? Vamos a poner atención a este versículo, es bien fácil. Dice: y este es el amor. ¿Okay? Imagínense un círculo. ¿Okay? Este es el amor, que andemos en sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andemos en el amor. O sea, si vemos, es un círculo. Dice: como vosotros habéis oído desde el principio. O sea que nosotros, cuando nos introdujeron a Cristo, ya sabíamos de antemano que teníamos que amar a nuestro prójimo. Pero es imposible que tú digas amar y no sigues los mandamientos del Señor. No que estemos, ¿cómo te diré? No que tengas que ir al pie de la letra, ¿verdad? Porque todo se resume en dos y lo hemos visto. Pero es imposible que tú digas amar y no sigues los mandamientos. De la misma manera, es imposible que tú digas obedecer los mandamientos si no has aprendido a amar. ¿Por qué? Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Y nosotros debemos de aprender eso. ¿Para qué? Como lo vamos a ver ahorita más adelante, para no ser engañados. Es la única manera, la palabra del Señor, la que nos va a llevar adelante. Jesús mismo también lo dijo en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sus mandamientos en realidad no son gravosos. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Si no podemos hacerlo, no es porque no podamos, es porque no queremos, por flojos. Esa es la verdadera razón, porque no queremos que nos hieran nuestro ego, nuestro yo. Pero cuando nosotros aprendemos a morir al yo y vivimos para el Señor,
Es fácil, Él te ha dado el querer como el hacer. Por lo tanto, hazlo. Porque te dio un espíritu de amor y de dominio propio. Por lo tanto, tú decides, o eres o no eres, o lo haces o no lo haces. Es tu decisión. Ahora, de los versículos 7 al 11, Juan nos pide evitar a los falsos maestros. Ya que nos recordó la importancia de la verdad, ahora nos va a dar una advertencia. Estos falsos maestros de los cuales está hablando aquí son los mismos que nos explicó el pastor cuando estuvimos viendo primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 29. No lo voy a leer porque ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Pero es simplemente para reforzar de qué tipo de maestros Juan nos está previniendo que tengamos cuidado. Versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y como había dicho, esta es una de las enseñanzas básicas de esos tiempos, el gnosticismo. ¿Verdad? Eran personas que llegaban de iglesia en iglesia queriendo enseñar que era imposible que Jesús viniera en la carne, ya que la carne es mala. ¿Qué es lo que pasa con esta carta? Es precisamente eso. Juan está previniendo a la iglesia de no caer en ese tipo de falsas doctrinas. Y los está previniendo ahí, pónganse las pilas, esto es lo que está pasando ahorita allá afuera. Si no se ponen las pilas, los van a engañar. Eso sucede hoy mismo, en día, aquí, alrededor. Si nosotros no nos ponemos las pilas, es fácil de que nos engañen. Si nosotros no permanecemos escudriñando y leyendo la palabra del Señor, va a ser fácil caer en las garras del enemigo. Y no es recomendable. Primero, nos concentraremos en la primera parte del versículo. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo. Una vez más, Juan mismo, en primera de Juan 2:19, que es el que leí en la introducción, nos lo dijo muy claro, ¿verdad? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bien sencillo. Es tanta el hambre de conocer a Dios para las personas que aún no le conocen, que son capaces de creer todo y hacer todo con tal de experimentar el amor de Dios, el cual les es presentado. ¿Verdad? Hay una manera falsa de presentar el evangelio que dice: oh, si tú vienes a los pies de Cristo, todos los problemas se van a ir. Mentira. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el cristianismo va a haber problemas. La diferencia es muy grande. Cuando no eres cristiano, ¿quién te ayuda con tus problemas? Pero cuando eres cristiano, ¿quién se encarga de tus problemas? ¿Y quién te da la salida? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ¿verdad? También Él ofrece justamente con la tentación la salida. La cosa es que a veces nosotros espiritualmente hacemos esto, miren. Tapamos los ojos y no queremos ver más allá. El Señor dice: aquí está la solución. Ay, Señor, pero es que la neta esa no me gusta. O sea, esa como que es que tienes que perdonarlo, si no, no puedes seguir adelante. No, es que me cae re gordo, yo no puedo hacerlo. Es orgullo, es todo. Satanás cayó por esa razón, por el orgullo. Yo, por ejemplo, les voy a contar algo. Cuando yo estuve en un centro de rehabilitación cristiano, muchos ya conocen mi testimonio, era tanta el hambre que yo tenía de conocer a Dios, que a mí no me importaba hacer lo que fuera con tal de sentir lo que ellos estaban sintiendo. Llegué a un lugar pentecostal, ¿verdad?, donde se practica el don de lenguas, y ahí se oraba mañana, tarde y noche, 1 hora de rodillas, ¿verdad? Yo llegaba y me decía el pastor: ponte a orar, Santi. Ok. Se iba y yo empezaba: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Niñito Jesús, sale del copón. Decía lo que yo conocía, porque es lo que a mí me enseñaron. ¿Por qué? Por la ignorancia de la palabra de Dios. Ya después él dice: ¿qué estás haciendo, Santi? Pues estoy llorando. No, mi hijo, así no es. Mira, Dios está ahí. Háblale como si de verdad Él está ahí, porque está ahí. Y poco a poco fui desarrollándome en cómo hablar con Dios. Y fui experimentando el amor de Dios en mi vida en una manera bien especial. A tal punto que ya cuando los miré dije: bueno, pues vamos a darle hierro, me elegí a la patalera, y empecé a orar en lengua yo también. ¿Y saben qué es lo que pasaba? Dios conocía mi corazón y sabía que yo quería conocerlo.
Y les digo una cosa, lo experimenté de una manera tan especial por don de lenguas. Ahora llego a Calvary Chapel. Aquí no se hablan lenguas, ¿verdad? Llego yo con el pastor cuando comencé en una iglesia. Oiga, pastor, ¿por qué no oran en lenguas aquí? Con la Biblia me muestra. Después de ahí no pude yo volver a orar en lenguas, porque la verdad me fue mostrada. ¿Todo por qué? Por escuchar a un buen maestro de la palabra del Señor. Y nosotros, de verdad, yo doy gracias a Dios por el maestro que nosotros tenemos aquí, porque es un hombre común y él mismo lo dice: si cometo un error, confróntenme, pregúntenme. Y ha tirado curvas y nadie le pregunta. Y lo sabemos que es verdad, pero doy gracias a Dios por ello. De la misma manera tenemos tantas doctrinas que hay allá afuera por parte de los falsos maestros, ¿verdad? Tenemos la más conocida, que es que la doctrina de la prosperidad. No, lamentablemente no, eso no va de acuerdo a la palabra del Señor. Pero ¿saben por qué la doctrina de la prosperidad es tan popular y por qué las iglesias están llenas? Por dos razones. Si ustedes se fijan donde está la doctrina de la prosperidad, o hay extremada pobreza, o no estudian la palabra del Señor. Eso lo oí de un pastor una vez y se me quedó bien grabado en mi mente. Y es la verdad de las cosas. Tú llégale a un rico, ¿verdad? Uno de estos que predican prosperidad, que le llegue a un rico y que le diga: mira, si tú das tanto, ¿verdad? Y el Señor, si tú siembras, vas a recoger el doble. El rico lo va a ver como: si yo tengo todo, ¿qué más me vas a dar? No funciona. Mas sin embargo llega a un lugar donde hay pobreza, donde hay necesidad, donde hay hambre del Señor. ¿Y qué va a decir? Pues yo quiero. Pues esto es lo que tienes que hacer. Y por el hecho de no estudiar y simplemente escuchar, porque ya lo tenemos nosotros mecánicamente nosotros, ¿qué es lo que pasa? Somos engañados por no escudriñar la palabra de Dios. Y debemos de tener cuidado. ¿Cuántas veces yo también dije Satanás, ¿verdad? Hay otra que es: Satanás, yo te reprendo en el nombre del Señor, ¿verdad? O el yo decreto, yo declaro. Son tanta palabrería que de verdad no van de acuerdo a la palabra del Señor. Yo practiqué eso, honestamente, que yo decía: Satanás, yo te reprendo en el nombre del Señor. Y Satanás: ¿quién eres tú, chancludo? ¿Qué anuncias? ¿Verdad? ¿Qué es lo que dijo vinieron dos una vez, ¿verdad? A sacar un demonio y: en el nombre de Jesús, yo te... A Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, a ti no te conozco. ¿Qué es lo que hizo? Los desnudó y fueron enviados en vergüenza. ¿Todo por qué? Por no conocer la palabra del Señor. Veamos qué es lo que dice en Judas 1, del 9 al 11. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos, refiriéndose a los falsos maestros, de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. O sea, mira las palabras que está usando el Señor a través de su palabra. Ay de ellos. Y cada vez que nosotros encontramos la palabra ay en la Biblia, es de miedo. De verdad que lo es. En el libro de Revelaciones lo miramos, ¿verdad? Cada vez que dice ay, pasa algo muy fuerte. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y quizás ustedes pueden decir: ¿y eso quién no sé? O sea, ¿de qué está hablando? ¿Verdad? Porque muchas veces no sabemos. Bueno, la palabra de Dios misma lo explica, y el pastor nos explicó una de ellas. La primera que vamos a ver es precisamente el yo declaro, yo decreto, yo reprendo. Nosotros sí tenemos el poder de Dios para hacer cosas, pero nunca por nuestras propias fuerzas. El arcángel Miguel, ¿qué fue lo que él dice? Teniendo el poder que él tenía, no se animó a dar juicio, sino que dijo que el Señor te reprenda. Nosotros es exactamente lo mismo. El Señor te reprenda. Nosotros no somos nadie. El yo declaro, lo único que puedes declarar es que Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es todopoderoso, Dios es amor. De ahí para real,
no puedes declarar nada. Puedes declarar sanidad en tu vida, puedes declarar el amor de Dios en tu vida, pero no puedes hacer nada más de ahí. El decretar, eso solamente le pertenece a Dios. Un decreto es un cambio que pasa en una ley, y nosotros no podemos cambiar lo que ya está escrito. La número 2 es el camino de Caín, y esa la vimos con el pastor, ¿verdad? En el estudio que tenemos los miércoles. Y básicamente el camino de Caín es el que yo adoro a Dios a como yo quiera. O sea, la palabra de Dios dice que no debes de hacer esto, sí, pero Dios es amor. Y que la palabra de Dios dice que no debes de juzgar a los homosexuales. Bueno, pero ¿qué acaso Dios no es amor? O sea, que tomamos cosas que solamente nosotros queremos para nuestra propia conveniencia. Ese fue el camino de Caín. Y hay un peligro en ello, el error de Balaam, que sigue hasta la fecha hoy en día. ¿Qué es lo que pasó con Balaam? El amor al dinero, la doctrina de la prosperidad. Balaam quiso honra de hombres, quiso agradarse a sí mismo y buscó su propia gloria. Ese fue el error de Balaam. Imagínense ustedes que una burra lo convence, y ahorita lo vamos a leer un pedacito. Una burra o un burro, ¿verdad?, lo convence y empieza a hablar con él. ¿Qué tan ciego estaría este canijo que si a mí me habla un burro, yo le corro? O sea, yo no sé ustedes, pero yo le corro. Ah, no, el amigo todavía se pone a alegar con el burro. Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Dios usa a otras personas para hablarnos. ¿Y qué es lo que hacemos? Ignoramos la palabra de Dios. Mira lo que dice en 2 de Pedro 2:15 al 19. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues aún una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y yo no quisiera ser uno de esos falsos maestros. La palabra de Dios es clara. Dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían oído de los que vivían en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En pocas palabras, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? Oh, no, hermano, pero es que este pastor llena la iglesia, tiene miles y miles y miles. Bueno, ¿qué crees? El diablo conoce la Biblia al derecho y al revés, y no por eso se va a ir al cielo. La eternidad no está garantizada por lo que tú sabes, sino en quién tú has confiado. Y la cuarta es la contradicción de Coré. Y estos son los que pervierten el orden de la tranquilidad de la iglesia por amor al poder y a la posición. Si quieres comprender un poco más acerca de lo que era el error de Coré, apúntate una nota cuando tengas chance, lee el capítulo 16 de Números. Y ahí vas a poder ver lo que Coré hizo. O sea, era una persona que, siendo escogido de parte de Dios mismo, metía cizaña entre los hermanos. Al final, Dios lo destruyó. Y los falsos maestros están haciendo y esperando exactamente lo mismo. Llegan, remueven y engañan, pero su final no va a ser muy bonito. Ahora, 4 razones por las cuales un cristiano es engañado. ¿Okay? Voy a ser corto en ellas porque son bien simples, rápidas y al punto. La primera razón es porque no han recibido el conocimiento espiritual acerca de Dios, de sí mismos y de Satanás. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿verdad? Somos bebés espirituales, ¿cierto? Y un bebé espiritual, por lo regular, un bebé, antes de llegar con los espirituales, un bebé, ¿qué es lo que pasa? Tiene ojos cuando nace, pero no puede ver. Tiene oídos, no puede escuchar. Tiene pies, pero no camina. Y poco a poco va desarrollándose, ¿verdad? A los pocos meses, ¿qué es lo que sucede? El niño empieza a ver borroso, ya empieza a distinguir entre la voz del papá, la voz del mamá. Después, un poco más de tiempo, ya empieza dada, gugu, quiero leche, ¿verdad? Empieza a caminar. Y con el tiempo, ¿qué es lo que se empieza a desarrollar? Entonces, la diferencia entre un bebé y alguien ya maduro, ¿qué es? Desarrollo. Eso es la diferencia. Tienen el mismo cerebro,
Pero lo que marca la diferencia es el desarrollo. Yo te pregunto a ti, ¿dónde estás tú ahorita? Porque tenemos bebés espirituales, ¿verdad? Y tenemos las personas que no quieren crecer. Un bebé espiritual, precisamente eso, no tiene el conocimiento total todavía de lo que es Dios, Él mismo y Satanás. ¿Por qué? Porque está aprendiendo. Tú llegas a un niño, prende un encendedor y si te dice, ¿qué es eso? Es lumbre y quema. Ah, ¿no me crees? Métele el dedo. Aprendió que quema. La próxima vez que lo prendes, ¿qué le metes el dedo? ¿Por qué? Quema. Nosotros igual en la palabra de Dios. ¿Cómo puedes tú saber algo si no lo experimentas por ti mismo? Es bien fácil que puedas ser engañado. ¿Por qué razón? 1 Corintios 13 del 9 al 11 lo dice. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces, y no antes, sino que entonces, lo que es en parte se acabará. Nadie puede decir yo conozco a Dios y le he visto cara a cara, porque ¿qué pasa? Cae muerto. Nadie puede decir yo me conozco a mí mismo. Mentira, nadie nos conocemos. El día que tú te conoces a ti mismo, ya eres un ángel. Ya te pongo aureola y te pongo alitas. Y nadie puede decir yo conozco las artimañas de Satanás. Porque entonces la palabra de Dios cuando dice y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, no entraría en pie. Por muy maduro que te creas en la fe, si no conoces ese versículo vas a ser destruido. ¿Verdad? Muchos dicen, he llegado a los pies de Cristo, ya soy salvo, ya el diablo no puede hacer nada contra mí. De veras. Te invito a que leas el libro de Job, para que tú veas, hombre perfecto, como él no hubo en la tierra, mas sin embargo, Satanás lo desmenuzó a tal grado que quería hacerlo quedar en vergüenza. Pero lo bonito es que Dios tenía una barra de protección alrededor de él. Eso sí es garantizado. Tú estás protegido de parte de Dios. Amén. Pero para que no seas engañado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Precisamente eso. Pasa de niño a adulto. Y la única manera que lo vas a hacer es alimentándote de la palabra. Número 2, por la cual eres engañado, tu mente tiene que ser cambiada, tiene que ser renovada. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, en otras palabras, no debemos estar siguiendo al mundo. Y cuando dice al mundo, ¿a qué se refiere? A los deseos de la carne. Los deseos de la carne es lo peor que uno puede seguir. Si tú sigues eso, estás en un gran error. No has renovado tu mente. Y es necesario que renueves tu mente para poder seguir adelante. Efesios 5, del 7 al 8 dice, no seas pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea que si tú no vas a ser engañado, ¿qué tienes que hacer? Renovar tu mente y reconocer que solamente a través de Jesús nosotros podemos caminar en luz. Número 3 dice, puedes ser engañado por desobediencia a la palabra de Dios y por no querer cargar la cruz de Cristo. Cuando tú desobedeces a Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Esto va juntamente con el de arriba. Tú vienes a ser como una computadora vieja. Y para que tú puedas restaurar una computadora vieja, ¿qué tienes que hacer? Limpiarla toda. De la misma manera, nosotros tenemos cosas que vienen ya del pasado, las cuales hemos estado viviendo, las cuales nosotros mirábamos que eran buenas. Pero conforme nosotros nos vamos nutriendo de la palabra de Dios, esas cosas malas empiezan a salir, se empiezan a ir. Piensa como en un bote de agua, por ejemplo, llénalo de pelotas de golf. Empieza todo a hacer agua, ¿qué va a pasar? Las pelotas de golf empiezan a salir y se empiezan a tirar. A tal grado que ¿qué es lo que va a suceder? Esas pelotas desaparecen. Es lo mismo en tu caminar. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, todas esas cosas malas empiezan a salir. Recuerda que de lo que está lleno tu corazón, habla la boca. Si en tu corazón está Jesús, tu boca tiene que profesar lo mismo. Otra, la última es, puedes ser engañado, ¿por qué? Por vivir en el pecado. Si tú vives en pecado, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, por lo tanto el Señor, ¿qué es lo que hace? No está contigo en ese momento, hasta que no haces las paces con Él. Mirad por vosotros mismos, el versículo 8, perdón. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y básicamente lo explica mejor 1 Corintios 3 del 11 al 15, que dice, porque nadie puede poner otro fundamento en el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque aún así como por fuego. Nota, la salvación no se pierde. Tú eres salvo. Pero ¿qué es lo que le vas a presentar al Señor cuando llegues arriba? ¿Con qué corazón estás tú sirviendo en la iglesia? ¿Para que me vea el pastor? ¿Para que me vean los hermanos? Miren qué bonito estoy, jiji, jaja. ¿O lo estás haciendo porque de verdad has comprendido lo que dice Colosenses 3, 23 y 24? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sé que nosotros tenemos que servir de todo corazón al Señor. Versículo 9 muestra la verdad sobre la salvación. Dice, cualquiera que se extravía, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Y ahí básicamente lo que dice es esto. Si tú te dices ser cristiano, tienes que estar caminando como Cristo manda. De otra manera, lo único que estás demostrando es que en realidad tú no eres cristiano. Por eso es que nosotros tenemos que seguir los mandamientos del Señor. Versículo 10 y 11 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ahora, estos versículos es un poquito confuso a veces para las personas y es algo difícil de explicar muchas veces, pero es bien sencillo a la vez. Muchos lo toman como que, entonces si viene alguien a mi casa, ¿no le debo de abrir la puerta que no tenga la doctrina que yo conozco? No, eso no está diciendo esto. ¿Okay? Esto se está refiriendo específicamente a falsos maestros. Imagínate tú qué bendición perderías si tú le cierras a todo el mundo la puerta en la cara. ¿Cuándo vas a presentar el Evangelio? Nunca. Pero nosotros tenemos que comprender un poquito lo que era la cultura en esos días. En esos días no había moteles por ningún lado, ¿verdad? Todos se hospedaban en casas unos con otros. Es una de las cosas que nosotros tenemos que tener, el hospedaje. La señora elegida de la cual estamos hablando aquí, quizás era una persona así. Ella hospedaba a todo mundo. O sea, yo me puedo imaginar ahí escribiéndole a Juanito, ¿sabes qué, Juan? Ahorita me acaba de llegar fulano de tal, trae una enseñanza así, 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 así. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hace Juan? Trae ese tipo de enseñanzas. Y yo ya les había dicho que tengan cuidado con ese tipo de personas. Si él no cambia, si él no quiere aceptar la verdadera doctrina, dice que si alguno viniera a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibas en casa ni le digas bienvenido. Cuando tú le dices bienvenido a un tipo de estas personas, estás participando exactamente de lo mismo. Nosotros debemos de tener cuidado con quién aceptamos a casa. ¿Okay? Debemos de tener mucho cuidado. Si es una persona que no conocemos, ni siquiera le digas bienvenido. O sea, ¿por qué razón? Porque de otra manera estás participando de la doctrina de ellos. Mas, sin embargo, cuando venga uno de esos de blanco, ¿verdad? Y toque a tu puerta, tú preséntale el Evangelio a él. No dejes que él te presente el Evangelio a ti. Tu tarea es que ellos escuchen la verdad. Nosotros ya sabemos que ellos están viviendo la mentira. Si él no quiere escuchar y no quiere aceptar, entonces sí, basado en lo que dice la palabra de Dios con toda libertad, cierra tu puerta y no digas nada. Y déjalo que hasta que el Señor lo toque. En el versículo 12 y 13, Juan nos muestra el deseo de estar con los hermanos y de convivir con ellos. Y estos versículos hablan básicamente por sí solos, ¿verdad? Versículo 12 dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Es como cuando nos hablamos con uno de los hermanos, hey, ¿qué andas haciendo? Nada, ¿un cafecito? Arre. ¿Verdad? Y nos vamos al cafecito, nos sentamos. Con el pastor nos hemos sentado en la tarde, muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando nos juntamos en Pastor's Perspective. Y nos hemos pasado horas, simplemente platicando, gozándonos. El tiempo pasa, el tiempo vuela y no se siente. Lo mismo debe de ser con nosotros. Ya dejemos las niñerías a un lado. Empecemos a crecer. Empecemos a hacer lo que de verdad somos. ¿Verdad? Que si el hermano ya te hizo mala cara, que no te habla, que esto y que el otro, hey, ¿a ti qué?
¿Por qué mejor no te acercas al hermano y le dices, hermano, ¿por qué no me hablas? ¿Te dice algo? ¿Tienes algo contra mí? Confróntalo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan, perdón, hermano. O sea, de otra manera, tú te vas con eso en tu corazón, ¿y qué es lo que pasa? Empiezas a crear rencor en ti. Y tú acá lleno de rencor, ¿verdad? Lleno de malos pensamientos, y el hermano allá en la casa. ¡Ay, qué gusto! Él bien contento y tú destruyendo tu corazón. Debemos de tener cuidado en cómo nosotros vemos a los hermanos. Recuerden, no debemos de juzgar al inocente. Si nosotros juzgamos al inocente, hemos cometido un gran pecado. Dice los hijos, versículo 13 para terminar. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Nuevamente, oye, es que no le había escrito a la hermana, la elegida. Y otra vez acá, pues, ¿cómo está? Volvemos a lo mismo. Figurativamente hablando, se trata de dos iglesias. Es como nosotros, ¿verdad? Sabemos que la iglesia es que la esposa de quién o la novia de quién. Cristo. Lo mismo aquí. ¿Quién es la elegida? Es la iglesia. Iglesia, solamente hay una. No es el edificio, no es la religión, es todos los que están congregados en el nombre del Señor Jesús, porque Él está ahí en medio de ellos. Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio que nos has regalado, Señor. Espero, Padre, y que mis hermanos salgan de aquí cambiados, Señor. Que si tienen algo en su corazón contra algunos, Señor, que hayan aprendido que nosotros debemos de caminar en amor. Que no debemos de juzgar, no debemos de condenar, Señor, sino que nosotros estamos llamados a seguir tu palabra. Y tu palabra dice bien claro que si tu hermano ha fallado en contra de ti, hables con él aparte. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Si no, traen aún así 2 testigos. Si no lo escucha, aún así trae a 3. Si no escucha, entonces tráelo a la congregación y tenerlo por gentil y publicano. Pero sabemos que eso no es, Señor, en un verdadero cristiano. Puesto que tu palabra nos enseña, Señor, que nosotros, si decimos amarte a ti, tenemos que amar a nuestro prójimo, por la razón de que tú nos has creado a tu imagen y semejanza. Yo te quiero pedir, Señor, que a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a mí mismo, Padre, nos des la sabiduría, el discernimiento para poder detectar los problemas. Es importante, Señor, cortar los problemas de raíz para que la iglesia, Señor, no se contamine. No hay nada peor que una iglesia manchada, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mi pastor, Señor Eduardo, por la vida de mi pastor Edwin también, que han sido grandes maestros para mí, Señor, mostrándome el amor, la misericordia y la gracia a través de su vida. Te doy gracias por mis hermanos aquí presentes también, de igual manera, Señor, que ahora que tuvimos este alcance de Navidad, pude ver el amor con el cual ellos sirvieron, Señor, y qué hermoso es que habiten todos los hermanos juntos. Gracias por sus vidas, Señor. Ahora te pido que los lleves con bien, Señor, y que de aquí salgan transformados, renovados, Señor, cambiados. En el nombre de Cristo Jesús los pongo en tus manos. Amén.